Vamos a compartir hoy de esta palabra que el Señor nos ha dado para que juntos revisemos lo que hoy voy a compartir. Lo he titulado Una enseñanza para todos. Repito, una enseñanza para todos. Y el título lo saqué del texto que hoy vamos a revisar, que es Mateo capítulo 12, pero el título lo saqué del capítulo anterior. Esto para que usted sepa la procedencia de las cosas que compartimos acá, ¿verdad? En el capítulo anterior dice el escritor del texto que Jesús había pasado un tiempo con sus discípulos, había pasado enseñándoles, y llegó un momento en que él decidió dejar ya de enseñar solamente a sus discípulos y comenzó a recorrer las aldeas y los pueblos de alrededor para, dice el texto, para predicarles y enseñarles. O sea que Jesús en este caso abrió su un segundo, que tengo aquí un problemita con esta cosa, no sé qué pasó. El Señor decía, dice el capítulo 11, el verso 1, cuando Jesús terminó de darle instrucciones a sus 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Sí, o sea, él abrió su enseñanza y la predicación de su palabra ya no únicamente al grupo de personas que le seguían, que se habían convertido en sus discípulos, sino que decidió que todos escucharan lo que él tenía que decir. Cuando llegamos al verso 12, comienza diciéndonos que lo que vamos a revisar está incluido en toda esa enseñanza que él decidió dar para toda la gente. Dice el capítulo 12, el verso 1, por ese tiempo, refiriéndose a lo que había sido señalado en el texto anterior, Jesús caminaba en el día de reposo entre los sembrados. O sea, está hablando del mismo tiempo en el cual él decidió ampliar el panorama de su enseñanza para que muchos más conocieran lo que él tenía que compartir con la gente, lo que él necesitaba que la gente entendiera. Por eso, repito, el texto lo he titulado Una enseñanza para todos, ¿sí? Ahora, dentro de esta enseñanza para todos, no vamos a ver todo lo que dice el capítulo 12, pero hay cuatro partes de esta enseñanza a las cuales vamos a prestarle la máxima atención. Son 4 partes interesantes para nosotros hoy. La primera de ellas la encontramos aquí mismo en el capítulo 12, en los versos del 1 al 8, y vamos a revisarla. En pantalla también está la Nueva Traducción Viviente. Dice así el texto: en ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira,
tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si no conocieran el significado de las Escrituras que dice: quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. La gente que vino a hablar al Señor y acusarle, notemos quiénes eran. Dice que eran fariseos, un grupo de religiosos, y otra gente que estaba allí, maestros de la ley, dice el texto. Eran especialistas en la ley de Moisés, en la ley de Israel, como se le conoce en algunos casos. Y Jesús iba en medio del sembradío, sus discípulos, dice el texto literalmente, que tuvieron hambre. Y simplemente se dispersaron por el sembradío y comenzaron a recoger espigas, las desgajaban o las zurraban con los dedos y se las metían a la boca. Era la forma en que comían algunos de los granos que se cultivaban. Y esta gente, viendo eso, dice el texto, que se acercaron a Jesús y le dijeron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Para ellos, arrancar una espiga y metérsela a la boca era trabajar, porque querían aplicar la ley de manera extrema. Recordemos que si hemos leído el texto desde varios textos anteriores, la Escritura nos dice que ellos están buscando la forma de cómo acusar a Jesús y de cómo destruirlo para deshacerse de él. Característico de alguien que quiere hacer daño es buscar los detalles en lo que hacen los demás para asignarle culpabilidad o maldad a fin de justificar lo que llevan en el corazón. Como se dice popularmente, se le busca la quinta pata al gato. Bueno, yo no he visto todos los que yo he tenido, y los que veo en la calle tienen 4 nada más. No sé si tú has visto uno con 5. ¿También hay de 3? Bueno, pero de 5 no he visto ninguno, ¿verdad? Pero la gente, cuando quiere hacer daño, cuando tiene mala intención, busca la quinta pata. Y era lo que estaban haciendo aquí en el caso de Jesús y sus discípulos. Ya ellos sentían que Jesús era una amenaza para sus intereses, para su forma corrupta. Y lo digo abiertamente porque es una realidad. Toda la Escritura así lo denuncia, que eran grupos corruptos que utilizaban la ley para vivir de manera privilegiada, pero también para manipular a la población y que la población no se diera cuenta de lo que ellos hacían. Hay un momento en que Jesús le dice a sus discípulos
que hagan caso a lo que ellos enseñan. Dice, porque lo que ellos enseñan está basado en la ley, pero añade, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no cumplen. Eran especialistas en aplicar a otro toda la ley a fin de mantenerlos sometidos, de mantenerlos creyendo en ellos, pero ellos mismos no aplicaban esa ley. Y aquí ellos están aplicando al Señor Jesús y sobre todo a sus discípulos una culpa que no tenían. Pero como el Señor es Señor, les hace ver a ellos que lo que están haciendo es mal y les da prueba que vienen desde tiempos anteriores de gente a las cuales ellos admiraban y decían incluso adorar, como el rey David, por ejemplo, y los sacerdotes en el templo. Le dice, David en un momento cuando tuvo hambre con sus discípulos, entró al templo, pidió de los panes, le dieron y los comieron, pero esos panes, desde el momento en que se confeccionaban, estaban consagrados para comida de los sacerdotes. Nadie más los podía comer. Pero oído, dice el texto, que lo hicieron cuando tenían hambre. A Dios le importa primero tu vida. Para Dios es importante la vida. Si a Dios no le importara la vida, Jesucristo no habría muerto por nosotros. Él entregó su vida para salvar la nuestra. Sí. Dice el texto que tuvieron hambre y entraron y comieron. Igual dice que los sacerdotes en el templo violaban la ley, porque en el día de reposo ellos trabajaban en primer lugar para comer, tenían que comer. Y en segundo lugar, para realizar uno de los sacrificios que era necesario de realizar de acuerdo a la ley. Sí. Porque entendamos algo, toda la ley fue dada para beneficiar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios supiera cuál era su condición delante de Dios. La ley no estaba para salvar a nadie, la ley no fue dada para salvar a nadie, la ley fue dada para revelar la maldad del ser humano, el pecado del hombre. Pero la ley no fue dada para salvar. Uno de los errores que han cometido, iba a decir judíos, pero no son solo los judíos, porque hay ahora mucha gente que dice que se han convertido al judaísmo y que tratan de cumplir la ley y así ser salvos. La misma Biblia, incluso en el Antiguo Testamento que pregonan, dice que la ley no es dada para salvar a nadie. La ley no salva, la ley revela lo que hay en el corazón humano. Por eso nadie puede cumplir la ley. De tal manera que ellos en su extravío enfocaron su acción en lo que estaba sucediendo y a ver cómo encontraban algo para hacerle daño a Jesús y a sus discípulos. Estos eran grupos religiosos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos hace saber? Que ellos, al igual que mucha gente, desconocía la Escritura y por tanto no la entendía. Y sabe que el desconocimiento y la falta de entendimiento de la Escritura y su significado impide que distingamos la verdad. El Señor lo dijo con toda claridad: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad está en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que habla de Él, y Él es el camino, la verdad y la vida. Todo gira alrededor de la persona de Jesús. El que ignora la persona de Jesús, ignora la verdad total, la verdad perfecta. Sí. Entonces, ellos al ignorar la Escritura y no entenderla, estaban desenfocando su atención de lo que realmente ellos tenían
que prestarle atención y tenían que descubrir. Fíjese lo que Jesús le dice en el verso 6, dice, les digo, aquí hay uno superior al templo. Se estaba refiriendo a él. Pero enfocados ellos en su mala intención, no lograron percibir delante de quién estaban. Les dice, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si, fíjese bien, y esa frase de pronto vale subrayarla, los que tienen Biblia que pueden subrayar ya sea electrónica o impresa. Dice, si conocieran el significado, y ahí es donde hace alusión a la ignorancia de ellos, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. O sea, lo que Él les está diciendo, yo que fui quien inventó el día de reposo, estoy aquí. Pero no se dan cuenta. Es impresionante cuando uno lee en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando dice que Dios se le reveló a Jacob en un sueño mientras él dormía con una almohada maravillosa. Dice que era una piedra que había puesto sobre almohada mientras iba huyendo de su hermano. ¿Cuántos quieren una almohada como esa? Y dice que soñó que el lugar donde estaba en lo que posteriormente se llamó Betel, que en ese momento se conocía como la ciudad de las almendras. Y dice que él soñó que desde ese lugar ángeles subían y bajaban, iban hasta el trono de Dios. Y él se despertó lleno de miedo y dijo, no sabía que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe cuánta gente hay así? Que dice creer en Dios, que dice seguir a Dios, que dice conocer en Dios, que dice caminar con Dios, pero ignoran la Biblia y por tanto también ignoran lo que significa. Y al ignorar la Biblia hacen juicios totalmente alejados de la verdad. Y aquí lo que el Señor está llamando la atención de toda esa gente es a que se interesen en conocer su palabra, para que no anden por allí errando al blanco, hablando ignorantadas y haciendo juicios injustos simple y sencillamente por ignorancia. Recuerde lo que dice el principio legal: la ignorancia de la ley no exime de culpa, porque la ley siempre está al alcance del ciudadano. Por eso usted ve que los gobiernos aprueban una ley y rápidamente a través de Gaceta Oficial la publican y la ponen al alcance de todo mundo. Porque si yo voy corriendo, por apurado que vaya, y no sé que cruzarme un semáforo rojo es infracción de la ley, no importa. De todas maneras, si un policía me ve o posteriormente me ven por la cámara, me van a poner una multa, porque la ignorancia de la ley no exime de culpa. De tal manera que el juicio que ellos hacían, que era totalmente equivocado, por ser ignorantes de la palabra de Dios, no los eximía de un juicio injusto en contra de aquella persona a quien ellos deberían de seguir. Porque si ellos hubieran conocido realmente y hubieran tenido sensibilidad espiritual, se hubieran dado cuenta que estaban delante de Jesús.
como lo hizo Pedro. A Pedro nadie humano le dijo que Jesús era el Salvador. Y cuando él lo declara, Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces aquí observamos, repito, a gente negándose la oportunidad de hacer las cosas correctas y de identificar a Dios simplemente porque están siguiendo cosas, preceptos, conceptos, están siguiendo su maldad, están siguiendo su mala intención y no se aprestan a conocer el significado de la palabra de Dios y tampoco su palabra. Jesús se lo dijo literalmente y por eso lo vuelvo a leer. Dice, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. O sea, hubieran tenido la oportunidad de no fallar, hubieran aprovechado la oportunidad que el Señor les daba de no fallar si se hubieran interesado por anticipado en conocer la palabra de Dios. Pero no lo hicieron. De tal manera que tenían el nombre de ser especialistas en la ley, pero su conducta divulgaba su ignorancia y su mala intención. Seguimos adelante. Nos vamos a Mateo 12, 38 al 41. Dice, las generaciones se identifican por sus demandas, escogencias y decisiones, y así se niegan la oportunidad de la vida. Vamos a ver Mateo 12, el mismo capítulo donde estamos, 38. En adelante. Fíjese otra vez, están aquí los maestros de la ley. Dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Después de todo lo que ya Jesús había hecho. Entonces Jesús les responde y fíjese la respuesta que le da. Es como quien dice un disparo en la frente. Porque lo que le dice es que ellos con su acción se están identificando. Le dice, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y añade, y esta es la parte que a nosotros nos interesa. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Oído a esto. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí. Y viene la frase lapidaria, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Querían milagro. ¿Cómo que dicen de las reinas del carnaval? Quería ser reina.
tira besitos. Sí. Están ellos tratando de validar a Jesús. Pero fíjese que todo está basado en la simple y llana ignorancia. No daban tiempo a conocer la Escritura. Vivían supuestamente del ministerio, pero no les interesaba ejercer el ministerio de manera correcta. Sí. Y llegan, como ya están identificando a Jesús como una amenaza para sus intereses corruptos, entonces en vez de corregir su acción, buscan la forma de acusar a Jesús para destruirlo, para hacerle daño, para desprestigiarlo. Y me encanta que, y esto debe ser para nosotros. Escuchaba esta mañana un testimonio de alguien que decía: a la iglesia no venimos o no formamos parte de ella para que nos den palmaditas o nos hagan sentir bien. En la iglesia estamos para ser corregidos de todo el mal que practicamos en nuestra vida privada, en nuestra vida pública y en la calle. Dios en su misericordia estableció la iglesia para llevarnos a una vida mejor, con compañía, con ayuda, con respaldo. Porque aquí corregimos. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en proceso de convertirme, porque fui tan difícil que tuvo que ser un proceso, no fue una acción inmediata y única. Y me invitaban a la iglesia y me corregían y me decían de todo. Y un día voy a una iglesia, el pastor, que posteriormente fue mi amigo, se murió ya hace tiempo, había invitado a un costarricense a predicar. Y yo llegué a la iglesia, me senté en el centro de la iglesia junto con mi compañero y crucé los brazos mirando todo lo que decía el predicador. Y comienza el hombre a predicar. Dice: ¿ustedes creen que el diablo está jugando? Y ustedes creen que el diablo les tiene miedo, pero yo quiero que sepan algo. Y yo no sé por qué comenzó con eso. Dice, yo quiero que ustedes sepan algo. El diablo entra a la iglesia y se sienta en el medio de la iglesia y cruza los brazos. Y yo dije, y dice, y entra con arrogancia. A mí siempre en aquel tiempo me criticaban, no sé por qué. Yo siempre he caminado lento. O sea, no porque no pueda caminar rápido, sino que me acostumbré a caminar lento. Y la empresa donde yo trabajaba, para entrar, uno llegaba, entraba, y para subir a las oficinas, a mí me tocaba buscar la llave, yo entraba y había que subir una escalera. Y yo tenía la costumbre, que hasta que me lo dijeron lo descubrí, que yo caminaba lento y a media escalera yo me volteaba y miraba para atrás. Y entonces, cuando me dijeron eso, yo me reí y dije, bueno, ¿qué tiene de malo? No hice nada, ¿no? Pero en este momento, estando allí el predicador, el costarricense, nunca supe su nombre, nunca más lo vi. El Señor lo mandó, tengo que entender que el Señor lo mandó. Y dijo, sí, porque el diablo camina lento. Y bueno, comenzó a describir una serie de acciones. Y cuando salimos de esa reunión, yo agarro a mi hermano a mi amigo, mi hermano, por el brazo y le digo, ¿quién te mandó a ti a contarle mi vida a ese tipo? Y él soltó la carcajada y me dijo, yo con ese tipo no he hablado, no lo conozco, es la primera vez que lo veo. Dios te está hablando. Para eso está la iglesia.
La iglesia no está para que nos digan cosas bonitas. Claro, el que está en problemas se le acompaña. Y claro, y que permite que se le acompañe. Se le ayuda, se le respalda en todos los aspectos. Pero cada uno de nosotros necesita corrección en su vida. Porque ustedes no saben lo que yo hago al salir de aquí. Y tampoco ustedes me dicen a mí lo que hacen al salir de acá. Sí. Pero todos en algún detalle y de algún momento tenemos que rendirle cuenta a Dios. Y Dios, que lo sabe, nos habla por anticipado para que no nos perdamos. Él lo hace por amor. Sí. Entonces esta gente llegó a Jesús con toda la sabiduría de la ignorancia que los acompañaba y le dijeron, ellos llegaron a validar a Jesús. Haznos una señal para que nosotros confirmemos que tienes autoridad. Lo voy a leer otra vez. Y Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes, y esto nos da luz, hay un juicio final. Detalles que uno tiene que ir pescando de la Escritura para entender cómo es el negocio. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán, y esto nos está diciendo que en el juicio final serán llamados testigos para que den cuenta de nosotros y que digan quiénes somos y por qué. No sé si es así literal, pero es bueno investigarlo y por lo menos estar apercibido. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué la condenarán? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. ¿Y sabe qué? Jonás era un pésimo predicador. Caminó el pueblo durante 3 días y lo único que decía, esta ciudad va a ser destruida dentro de tanto tiempo. Eso fue todo su mensaje. Pero era eficaz, porque toda la ciudad, incluyendo el rey y los animales, se arrepintieron. Entraron en ayuno con miedo, se arrepintieron y Dios los perdonó. Y el Señor le dice, le está hablando a Israel, oído. No le está hablando a Egipto, no le está hablando a Siria, no le está hablando a Israel. Su pueblo, su nación, conocido como el pueblo de Dios, oído. Y le dice, Nínive era la capital de Asiria. Y ciertamente era una población corrupta. Y el Señor le dice, el día del juicio, Nínive se levantará contra esta generación. ¿De quién? De israelitas, del pueblo de Dios. Y lo condenarán porque ellos tenían testimonio. Dice, ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y me encanta que el Señor hace énfasis que fue por la predicación de Jonás, que es una predicación escueta, es simple y sencillamente una denuncia, como quien dice, entiende o escucha esto para que tengas la oportunidad de corregir tu conducta. Fue escueta. Dentro de 3 días, no recuerdo cuándo, esta ciudad va a ser destruida. O sea, estás a tiempo. Le preguntaron a una persona, ¿qué consejo me das si me pasa algo y me dicen que tengo 30 segundos para morir? ¿Qué me dices que haga?
Y aquella persona con mucha sabiduría le dijo: 30 segundos te alcanzan para arrepentirte y aceptar al Señor Jesucristo. Porque la muerte en algún momento la vas a enfrentar, sea ahora, después o quién sabe cuándo. Pero la muerte es ineludible porque Dios determinó que todo ser humano muera una vez y después el juicio. Entonces, sea ahora, mañana o en cualquier momento, un día te vas a ver enfrentado al momento de la muerte. 30 segundos son suficientes. Les he contado, creo, que mi papá aceptó al Señor a los 72 años en el lecho de muerte y al minuto falleció. Un minuto después falleció. Durante toda su vida mucha gente le había predicado y no quiso. Pero un minuto antes de su muerte, un amigo mío lo evangelizó, él aceptó al Señor y murió. ¿Y sabes qué? Está con el Señor. 30 segundos son suficientes. Y el Señor añade, como quien dice, para echarle vinagre a la herida: ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Sabe? Las decisiones nos roban las oportunidades verdaderas. Gente que quiere dejarlo para después, o gente que se niega a cambiar o a corregir lo que sabe que está mal. Insiste en lo mismo. Y quieren hacer lo mismo siempre, pero quieren que les vaya mejor. Pero es oportunidad que el Señor nos da a todos. Mateo 12:42. Las decisiones individuales pueden cerrar el camino a una vida mejor, tanto presente como futura. Vamos a ver qué dice el verso 42. Dice el verso 42: la reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. O sea, ella oyó de la sabiduría de Salomón, aceptó que ella no tenía esa sabiduría y vino a conocer la fuente y la persona que la exponía. Y el Señor añade: ahora alguien superior a Salomón está aquí. Frase lapidaria: pero ustedes se niegan a escuchar. Si usted ve el mapa, Israel está acá arriba. La reina del sur era la reina de Etiopía, que en aquel tiempo era un territorio más grande, pero estaba de todas maneras al final del continente africano. Allá está todavía Etiopía. Aquel tiempo era más grande el territorio. Y ella viajó desde Etiopía allá abajo. Por eso el texto dice que la reina del sur, porque era un territorio grande que cubría mucho del territorio africano en la parte sur, la parte más baja del territorio africano, del continente africano. Y ella viajó cuando supo de Salomón y oyó de la sabiduría de Salomón. Ella viajó porque ella quería obtener la sabiduría que Salomón poseía, quería saber la fuente, y ella vino hasta Israel para conocer a Salomón y que Salomón le dijera cuál era la fuente de ella. Por eso dijo el Señor: la reina de Saba,
en el texto original, en hebreo, dice la reina del sur, también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Ahora, interesante, los dos casos anteriores han sido acciones de grupos, pero ahora está hablando de decisión personal, individual. Ella decidió corregir y alcanzar lo que le faltaba por decisión propia. Era una reina, pero igual pudo negarse y encasillarse en su posición de reina, de jefa, y que en aquel dueño los reyes eran como dueños de la gente y de los territorios. Ella pudo quedarse ahí y decir: yo estoy bien, aquí yo mando y aquí todos tienen que hacer lo que yo digo. Pero mire, esa mujer tenía cabeza. Si tengo la oportunidad de corregir, de avanzar, de aprender, de conocer y de mejorar, ¿por qué me lo voy a negar? ¿En qué hay más pérdida? ¿En invertir tiempo en ser mejor o en quedarme como estoy? A veces necesitamos que alguien nos diga, como un amigo que mi suegro tenía, que ya falleció, un mexicano, que de pronto aparecía en la casa, como eran de confianza, ellos dos eran como hermanos, aparecía en la casa y siempre traía algo. A veces traía pan mexicano, que es muy rico, y de pronto traía un libro. Y siempre recuerdo una vez que llegó con un libro, que era un comentario del libro de Números. Y él a mi suegro se llamaba Horacio, él le decía Lacho, y entonces él entra y saca el libro de una bolsa de mano que traía y se lo pone en la mesa y le dice: mira, Lacho, aquí te traje para que se te quite lo burro. Como eran amigos y todo, él nada más soltaba la carcajada y le decía: ay, Samuel, tú con tus delicadeces. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos mejorar, todos necesitamos avanzar. Porque el conocimiento que tenemos, si no lo actualizamos, se va quedando obsoleto. Yo siempre le digo a los estudiantes: mire, el conocimiento que usted está adquiriendo en la universidad ya está obsoleto. Usted tiene que saber que al salir de allí o mientras está allí, si tiene oportunidad, actualícese, porque ese conocimiento, eso fue descubierto o elaborado hace tiempo y ya es un conocimiento obsoleto. Cada día se van descubriendo nuevas cosas, incluso en lo que tiene que ver con nuestra fe, la Biblia. La arqueología va descubriendo cosas y todas las ciencias que redundan alrededor de los textos antiguos y de los lugares antiguos van descubriendo cosas que a nosotros nos conviene saber y conocer para actualizarnos en conocimiento y tener el fundamento correcto para nuestra fe. Por eso no me gusta cuando los muchachos que todavía están en la escuela, en la universidad, sienten que con el conocimiento que tienen, usted los ve como pavo real, porque todavía no han descubierto que están atrasados. Bueno, a mí eso me lo enseñó la vida, porque en la escuela, en la universidad teníamos profesores que nos decían que éramos lo máximo, lo más grande éramos nosotros, esa generación que estábamos saliendo, sobre todo bajo la tutela de ellos. Y salí de allí y me fui a una empresa en Zona Libre. Y cuando llegué y me preguntaron quién era, me preguntaron si quería trabajar, dije que sí. Y me dijeron: bueno, vaya a la bodega y dígale al señor Zamudio que usted va a trabajar aquí. Voy a la bodega, un chiricano, por cierto, mi amigo, quién sabe dónde estará, hace muchos años que no lo veo.
Y me dice, ¿y qué sabes hacer? Bueno, yo me gradué de tal y tal cosa. Me dice, ok, mira, estamos subiendo esta mercancía al segundo piso. Móntate en ese caballo, una plataforma de madera. Te van a poner las cajas ahí y tú de ahí las pasas al siguiente, al siguiente piso. 2 meses me tuvieron en esa posición, con el título en la mano. Pero así me recibieron. Y yo le dije, posteriormente le dije a él, pero ven acá, yo estoy recién graduado, yo tengo mi título. Dice, sí, pero de esto no sabes nada. Y yo tuve que decir, es cierto. El entenderlo y tomar la decisión de aprender fue lo que me llevó a que cuando salí de esa empresa, era el superente de la empresa, era socio minoritario de la empresa y el dueño me rogó para que no me fuera, pero me fui, porque tenía que servir al Señor, de lo cual no me arrepiento. Pero la vida me enseñó la verdad. La vida es así. En eso tuvo razón el cantante cuando dijo maestra vida. La vida nos dice cuál es la realidad. Ella decidió corregir su carencia yendo a la fuente del conocimiento que ella necesitaba. Fue humilde, fue sabia y avanzó. Y ese hecho la dejó registrada en el texto bíblico para que nunca nos olvidemos de su ejemplo. Por eso el Señor le dice a la gente de Jerusalén, ella vino para escuchar a Salomón. Salomón era un humano, uno más con sabiduría, pero era humano. Dice, pero ahora hay alguien aquí superior a Salomón, pero ustedes se niegan a escuchar. El problema no está en la escasez, sino en la falta de entendimiento y sabiduría de quien quiere seguir igual. Y lo que finalmente el Señor da es un diagnóstico. Un diagnóstico de cómo acaba la gente que se empecina en seguir así, en no atender a su palabra y a su verdad. Mire lo que el Señor dice, versos 43 al 45. Esto es relevante para usted y para mí. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Está hablando de una persona poseída. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Qué bonito. Entonces el Espíritu dice, busca otros 7 espíritus más, espíritus malignos por supuesto, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Qué impresionante, ¿verdad? Pero fíjese, el final es más impresionante todavía. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna si no corrige lo que ha venido haciendo. Ahora tiene la oportunidad de corregirlo, pero si no lo corrige, así terminará. Tenemos tarea para hacer con nosotros mismos. El Señor nos da la oportunidad y su palabra está allí. Está allí y nos está diciendo de manera clara, directa, señoras y señores, tienen la oportunidad.
lo pueden hacer, ni siquiera es difícil, está a su alcance. Está a su alcance. Y fíjense, este texto no hay que añadirle nada, el texto nos está diciendo todo, ahí está, ahí está, ahí está. Y yo en lo personal creo que muchas de esas cosas el Señor las hace porque Él sabe que los demás no nos conocen y no saben lo que hay en nosotros, lo que hay en el corazón y lo que hacemos cuando estamos solos. Recuerdo una vez que estaba en una iglesia y se paró otra vez un invitado. Los invitados son traviesos. Se paró un invitado y dijo: por favor, levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Y ¿sabe cómo somos los evangélicos? Amén. Él dijo: me alegro, qué bueno, excelente. Y luego añadió: ¿y cuántos de los que están aquí siguen siendo cristianos cuando nadie los ve? Como 5. ¿Usted cree que el Señor ignora eso? Él lo sabe, Él sabe cómo somos nosotros. Si dice el texto bíblico que Él no necesitaba que nadie le dijera cómo es el ser humano, cómo es el hombre. Él lo sabe. Y Él no lo hace para exhibirnos o para hacernos daño, no. Él lo hace para darnos oportunidad de mejorar, de corregirnos. Porque fíjese que no solamente, el Señor no solamente nos dice cuál es el problema, sino que nos dice cómo se corrige. Y nos da tiempo. Estamos aquí porque Él nos está dando tiempo. Lo que dice el apóstol Pablo, Pedro, ya no recuerdo quién es, hace rato que no leo ese texto. Dice: lo que muchos tienen por tardanza, no es tardanza, sino que da tiempo para que todos se arrepientan. Estamos aquí porque estamos a tiempo. ¿Sí? Estamos a tiempo. El Señor nos está llamando a mejorar, a corregir, a enriquecernos, a ser gente que realmente le sigue, porque la maravilla que Él tiene para usted y para mí, recuerde que no se consigue de otra manera. El texto dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que no se le han ocurrido a ningún ser humano, son las que Dios ha guardado para los que le siguen, para los que le creen. Sí. Y usted y yo sabemos qué es lo malo que hacemos. Lo sabemos. No hay que formar una pelea por eso lo sabemos. Pero precisamente, mire, bueno, debe ser que uno a los 70 años cambia de manera de pensar. Pero yo digo, ¿para qué voy a seguir luchando si yo sé que está mal? Mejor busco la forma de corregirlo. ¿Sí? ¿Para qué seguir bregando si a través de 70 años hay cosas que he hecho y no dan resultado y están mal? Entonces, ¿para qué voy a seguir con eso? Mejor lo corrijo. Me doy la oportunidad de confirmar si es cierto. ¿Y sabe qué? Cada vez que lo he hecho, confirmo que es cierto lo que Dios dice. Cuando no lo he hecho, confirmo lo contrario, que lo que he venido haciendo no sirve. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Mejor no perdamos el tiempo. ¿Sí? Añadamos la riqueza de nuestro Dios a nuestra vida cada día y seamos mejores cada día. Recuerde que el Señor lo dijo y lo dijo con claridad. Él vino a buscar y salvar lo que está perdido, lo que se había perdido. Él no vino para condenar a nadie. Él no hizo ninguna de estas cosas para que aquella gente fuera condenada, porque Dios, que es el que va a juzgar, no necesita que nadie le diga: ya Dios lo sabe todo. Lo que Dios quiere es que nosotros realmente corrijamos y enmendemos la situación. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versos 1 al 14.
Y aquí en medio de este texto nos da la respuesta. Se me fue el internet, mi computadora continuamente le pasa eso. Se me fue el internet. ¿Tú lo tienes ahí, Johnny? Ok, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Nos está diciendo quién es Jesucristo, nos está narrando quién es Jesucristo. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Atención, recordemos eso. Todo lo que tenemos ha sido creado por Dios y a todo lo que podemos apelar ya Dios lo creó. O sea, no hay ausencia de Dios en todo lo que nosotros conocemos o podamos conocer. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Allí la palabra luz significa conocimiento o entendimiento. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. O sea, no supo que era él, no se dio cuenta que era él, no entendió que era él. Luego añade, vino a los de su propio pueblo, hablando de Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, y aquí viene la diferencia, y esta es la respuesta, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, hablando de parejas de personas, hombres y mujeres que se unen, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. El nacer de nuevo que usted y yo necesitamos para que nuestra vida cambie es por voluntad de Dios. Es Dios el que la hace y sucede cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo y a partir de allí comenzamos a seguirlo y a entregarle cada día nuestros defectos, nuestras deficiencias, a buscar que Él supla nuestras carencias, nuestras escaseces. Y vamos conociendo y caminando de día en día. Y Dios lo va haciendo porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel a su palabra, Él cumple su palabra. Y Él no quiere que nadie se pierda y que nadie viva mal. Dios lo que busca es que usted y yo avancemos. Por eso cuando vemos en el Apocalipsis que Él le habla a uno de los pastores de la iglesia, que dice ser rico y tener de todo, y el Señor le da una gran noticia. Le dice, yo te digo que tú eres pobre. Mire, lo único que faltó que le dijera es que tú eres feo, pero todo lo demás se lo dijo. Tú eres pobre, le dice, eres... Pero fíjese que le da la respuesta, porque nuestro Dios es tan amoroso y misericordioso que es así, porque ese hombre decía, yo soy rico, yo no necesito de nada, yo tengo y tengo y tengo. Y el Señor le dice, yo te digo que tú eres pobre y que eres miserable. Y le hace la lista de lo que él es y luego le dice, pero te aconsejo que vengas a mí y de mí compres. Claro, el comprar no es que Dios necesita dinero, que quiere que le demos $1. El comprar ahí es una entrega, de entregarnos nosotros a Cristo para que Él ponga sus virtudes en nosotros.
Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta y la corrección a todo lo que el Señor le enseñó a esta generación de israelitas en Jerusalén, de deficiencias que ellos tenían, de por qué estaban viviendo así, pero también de cómo podían corregirlo. Ahora, lo interesante es que en cada una de esas oportunidades, el Señor le dice que todas esas 3 personas que Él menciona, esos 3 grupos, dice que ellos corrigieron su deficiencia, y porque en Dios encontraron la forma de corregir su deficiencia, el día del juicio ellos se levantarán y nos condenarán. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, no, es que yo no tuve la oportunidad, yo no pude o no me dieron la oportunidad, porque ellos dirán, no, y yo sí lo hice. Y son igual que tú. No lo hiciste porque no quisiste, pero la oportunidad la tuviste. Porque Dios vino para que nosotros seamos hijos de Dios. Él entregó su vida por la nuestra para que cada uno de nosotros llegue a ser hijo de Dios. Él sabe que no vamos a cambiar de hoy para mañana, pero también sabe que en el proceso, si somos constantes, llegará un día, lo dice la palabra, no es invento mío, que seremos como Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios, te adoramos, te reconocemos, nos regocijamos en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad, Señor. Qué bueno que tu palabra nos confronta, que nos enseña y nos da respuesta, Señor. Nos da solución. No nos deja en el vacío ni tampoco con culpa, sino que nos da solución para quitar todo aquello que nos hace daño. Pero en lugar de ello, Señor, enriqueces nuestra vida con tu verdad. Bendice así a tu iglesia, Señor, y síguelo haciendo, porque te necesitamos y necesitamos más de ti cada día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre amado, hoy te damos gracias por permitir estar aquí, por haber escuchado tu palabra y llevarnos la enseñanza que has dejado en cada uno de nuestros corazones. Ahora nos disponemos de corazón a dar de parte de lo que tú nos has dado, ¿verdad? Como lo dice tu palabra.